Buenos días. Bien, vamos a orar antes de empezar. Padre, estamos en tu presencia y te pedimos tu bendición en la palabra que vamos a leer en este tiempo, pedirte tu guía para que sea de edificación a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo esté guiando este tiempo para nuestra bendición y para que nosotros podamos enriquecernos de ti, Señor, y podamos practicar tu palabra que es tan buena para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 16 en adelante, ¿sí? Dice: sobre todo tomad el escudo de fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y hace un tiempo atrás estábamos leyendo este pasaje de Efesios capítulo 6 y hablábamos en un principio de una lucha espiritual que tenemos a diario y que tenemos que estar preparados para poder enfrentarlo. ¿Y cómo podemos estar preparados si no vistiéndonos de la armadura que Dios nos ha provisto y que en su palabra nos afirma? En primer lugar encontramos el escudo de la fe, que tenemos que apagar los dardos del fuego del maligno. Pablo veía el escudo del soldado romano que tenía una cobertura de madera por detrás que permitía que las flechas lanzadas con fuego fueran apagadas. Y Satanás nos va a querer llenar de flechas, y esas flechas, esos dardos, son los temores y las tentaciones que él nos quiere llenar. Saben que en la Biblia nosotros vemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, Abraham, siendo un hombre de Dios, también tuvo sus temores, a tal punto que en un momento tuvo temor porque el lugar donde Dios le había determinado que él estuviese, vino un hambre en ese lugar, y entonces se llenó de temor y descendió a Egipto y cometió el error de no confiar en Dios. Y entonces una cosa llevó a la otra y llevó a que él inclusive mintiera de que su esposa no era su esposa, sino que era solamente su hermana, y esto llevó a serias consecuencias para su vida. También vemos que el enemigo tentó al Señor Jesús en el desierto cuando él estuvo 40 días allí en ese lugar. Lo tentó para que convirtiera las piedras en pan. Entonces Jesús no cedió a la tentación porque estaba plenamente confiado en que su Padre lo iba a dar la alimentación adecuada en el momento oportuno. Vemos que también Pablo nos salva del yelmo de la salvación, y eso nos va a permitir a nosotros tener una mente, la mente puesta en la palabra de Dios, que nos da salvación del pecado y nos libera del pecado, de la muerte, pasado, presente y futuro, ¿sí? El enemigo quizás nos va a querer llenar de dudas, ¿sí? Yo cuando me había convertido, después tenía ciertas dudas acerca de si realmente era salvo o no. El enemigo obviamente llenaba mi mente con esas dudas, pero solamente Dios nos puede sacar esas dudas a nosotros a través de su Espíritu y a través de nuestra comunión con Él. Si tenemos que ejercitarnos, confiar plenamente en la palabra de Dios y pasar tiempo con Dios para que nosotros podamos estar fortalecidos frente a las dudas que el enemigo nos quiera llenar. También nos habla de la espada del Espíritu, que nos defiende, ¿sí?, frente al ataque del enemigo, y es la guía principal que nos da enseñanza para que nosotros como cristianos podamos crecer, y también da la herramienta necesaria para que toda aquella persona que todavía no ha conocido a Cristo pueda conocerlo. Tenemos que llevarlo siempre presente en nuestra vida y dejar de lado la autodependencia, que la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo sea nuestra principal confianza. Y también Pablo nos habla al final de la oración. La oración no solamente centrada en sí mismo,
la oración que tenemos que centrar en las otras personas, que podamos estar presentes en esto. Y Pablo no oraba, pedía oración por él, no por su comodidad. Él, estando encarcelado en Roma, pedía oración para que él pudiese seguir evangelizando, ¿sí? Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar, ¿sí? Que Dios nos permita a nosotros orar unos por otros, pensar en la necesidad del otro, pero también, sí, pensar en nuestra principal misión, que es hablar con denuedo la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.